¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar el día de hoy, ¿ya? Mis buenos días. Buenos días. Voy a empezar tomando asistencia. Aburto. Aburto Segarra. Alfaro Revilla. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás, hija? Aikipa Parco. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Bazán Cabrera. Blas Urbano. Carguapoma Guerrero. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Casavilca Ochoa. Profesora, buenos días. La compañera Casavilco Ochoa ha mandado un mensaje al grupo pidiendo que justifique su inasistencia. Se encuentra de emergencia en un puesto de salud. Ah, ya, ok, listo. Gracias, hija. Casio Gavino. Chambilla Medina. Buen día, profesora, presente. Buenos días. Chisa Torres. Espíritu Celaya. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, Presente, Chisa. mis buenos días. ¿Cómo estás? Gómez Salas. Presente, profesora, buenos días. Gómez Salas. Buenos días. Guerra Huarcaya. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Lozano y Parraguirre. Presente, mis buenos días. Buenos días. Meléndez Bolívar. Moreno Bachiche. Presente, mi buen día. ¿Cómo estás? Mori. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Pereira. Presente, mis buenos días. Buenos días. Príncipe. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Ramírez Córdoba. Ruiz Yunca. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Saboya Cachique. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Sarmiento Carguapoma. Tananta. Torres Cruz. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás, hija? Bela Jiménez. Presente, licenciada. Buenos días. ¿Cómo estás? Villamizar. Listo. A ver, por favor, quienes no han escuchado su nombre para poder considerarlos en la asistencia. Profesora Chisa Torres. Sí, hija, sí te escuché. Bazán Cabrera, Ya, profesora, buenos profesora, días. gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Bazán. Sarmiento Carguapoma, también. Listo. También. A ver, ya saben cómo es que tiene que activar o colocar para que no haya cruce de audios. Listo. Muy bien, Tananta también. Ya, ¿alguien más, por favor? Que de repente falte. A ver.
Casio Gavín también. Mis buenos días, Villamizar. ¿Cómo está Villamizar? Muy bien. Bien. Listo. Ahora sí. Ahora sí vamos a dar inicio al siguiente tema que nosotros tenemos programado en lo que es tendencias en inmunizaciones, que también se refiere en parte a lo que es el sistema inmunológico, ¿no? ¿Y por qué tanto nos extendemos en lo que es el sistema inmunológico? Porque nosotros tenemos que comprender cómo es que funciona este sistema al momento de reaccionar frente a un microorganismo, ¿no? Y que en algunas ocasiones se puede realizar de manera natural, como ya nosotros hemos conversado en las anteriores clases, o puede ser de manera artificial gracias a la introducción o a la inyección de una ayuda, por decirlo así, para que nuestro sistema inmunológico se potencie y así pueda eliminar o pueda identificar a los microorganismos, ¿no? Entonces, gracias especialmente a las vacunas, nosotros podemos evitar muchísimas enfermedades. Inclusive existen enfermedades que ya no existen a nivel mundial. Si bien es cierto, siempre sigue la lucha, es un constante interactuar con lo que viene a ser la salud de la persona, pero muchas enfermedades han sido erradicadas, ¿no? Ahora, las que todavía no han podido ser erradicadas, en este caso, gracias a Dios, han podido ser controladas, ¿no? Listo, a ver, voy a compartir la diapositiva. Listo, a ver, ahora sí. Este día nos toca ver lo que es antígeno y anticuerpo. Primero, nosotros tenemos que ver cuál es cuál. La semana pasada nosotros habíamos hablado acerca de que cada célula, cada glóbulo blanco, especialmente unas células especializadas, se encargaban de identificar a ciertos microorganismos, ¿no? Es como decir una llave para una puerta. Por ejemplo, en el caso de los macrófagos se encargan, y también tienen diferentes funciones, se encargan de alimentarse de estos cuerpos extraños. Los linfocitos B, por ejemplo, se encargan de los virus, de los parásitos. En el caso de los linfocitos T, de la misma manera, así tiene su propia función y también tiene sus propios microorganismos que identifica. Para ello, entonces, todo el sistema inmunológico trabaja en conjunto. Si es que es un microorganismo que de repente nunca ha estado en contacto con el ser humano, entonces ahí es donde el sistema inmunológico también empieza a tratar de crear una forma de resistencia, ¿no? Como por ejemplo en el caso del COVID. Si bien es cierto, el virus en sí, que viene a ser coronavirus, existe hace muchísimos años, ¿no? Como tal, era un virus que, si bien es cierto, atacaba al ser humano de una manera bastante agresiva, ¿no? Podía producir, como nosotros conocemos, lo que son enfermedades respiratorias bajas, bronquitis, neumonía, ¿no? Si es que la persona no se llegaba a cuidar. Pero con el pasar del tiempo, este virus ha ido mutando, ha ido cambiando su forma, ¿no? Entonces, en este caso,
Lamentablemente, exacto, como dice su compañera ahí en los mensajes, mutó en el 2019, ¿no? Ojo, esta mutación no tiene nada que ver, porque a veces pensamos, no, es que ese virus, como estaba en los animales, como por ejemplo en el murciélago, y el ser humano al ingerir, no, existe otras formas de mutación. Los animales, algunos animales pueden tener los mismos virus que los seres humanos tenemos y que al entrar en contacto con ellos puede existir esa variación, sí, pero no específicamente porque se haya alimentado de un ser vivo específicamente. No, existe, eso es mucho más complejo, ¿no? Muchísimo más complejo. Pero lamentablemente en el 2019, a fines del 2019, este virus mutó y como ya sabemos, empezó en el continente asiático y de ahí pues se ha ido ya dispersando a nivel mundial como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Ahora, al mutar este virus, lamentablemente el sistema inmunológico no estaba preparado de manera natural para poder combatirlo. Y es ahí donde se produjo pues todo este problema que lo hemos visto o lo hemos vivido durante estos 2 años, ¿no? Ya el cuerpo no podía evitar que ingrese y que ataque especialmente a los pulmones, ¿no? Los pulmones eran el blanco final de este virus y por eso es que producía neumonía. Ahora, ¿qué es lo que ayudó, por decirlo de una manera sencilla, qué es lo que ayudó a que este virus siguiera avanzando, a que este virus se complicara cada vez más en el 2020? Como no se sabía la forma de combatir, entonces se empezó a dar tratamientos, a veces por personas que no estaban certificadas inclusive, o sea, no era dado por médicos, sino que de repente las mismas personas se automedicaban al pensar que era una simple gripe o que era algún proceso respiratorio. Fueron y se aplicaron muchos antibióticos. Entonces, esto lo único que logró es que la situación se complicara más, ya que el virus no muere por medio de antibióticos, ¿no? Los antibióticos solamente sirven para lo que es bacterias. A ver, cuando inicia lo que es el proceso viral, lo único que nosotros podemos hacer en ese caso era controlar la sintomatología. O sea, si empezaba, por ejemplo, con estornudos, con tos, con fiebre, de esa manera. ¿Por qué? Porque al introducir lo que son antibióticos, lo único que hacía el cuerpo era volverse más resistente. O sea que en el momento que verdaderamente la bacteria ya se volvía una infección bacteriana, entonces el cuerpo ya no iba a tener el mismo efecto con esos antibióticos como lo hubiera podido tener anteriormente, ¿no? Entonces, esto fue una gran complicación. Y usted dirá, pero si empezaba con un virus, ¿por qué las personas terminaban con neumonía? Porque el virus lo que hace es disminuir el sistema inmunológico del ser humano. Entonces, al momento exacto de bajar las defensas, cuando la persona estaba expuesta al entorno, ustedes saben que en el entorno existen muchos microorganismos y podían ingresar fácilmente, ¿no? Y podía ingresar una bacteria y afectar directamente a los pulmones, ¿no? Y ahí sí recién el tratamiento cambiaba. ¿Por qué? Porque el tratamiento tenía que ser en base a antibióticos. Ahora, otro detalle que también tenemos los seres humanos, que cuando nosotros recibimos un tratamiento en condiciones, en otro momento, en otras condiciones, nosotros cuando nos sentimos mal, ¿no? O vamos al médico o nos hacemos atender,
nos da un tratamiento para un determinado tiempo, ¿no? Entonces, supongamos 7 días o de repente 14 días. La persona al momento de ingerir los antibióticos empieza a sentirse bien, ¿no? Pasa 2 días, 3 días, 4 días. Al cuarto día ya la persona, como ese antibiótico está siendo efectivo, está disminuyendo la carga bacteriana, ¿no? Está luchando para poder controlar esa proliferación de bacterias, pero entonces ya la persona se siente mejor. Pero ¿qué pasa? La mayoría de personas dicen, ya me siento mejor, ya para qué voy a seguir el tratamiento, ¿no? Entonces, ahí cometemos un gran error, porque al momento de nosotros dejar o abandonar el tratamiento, si bien es cierto, los residuos o los remanentes de bacteria que quedan, si bien es cierto, no van a tener la fuerza suficiente para volver a enfermar, pero después de un tiempo, esa bacteria que ya había sido de repente, como decir, ya había sido disminuida, pero ingresa ahora con más fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir? Se vuelve más resistente, ¿no? Entonces, cuando esa persona nuevamente se vuelve a enfermar de lo mismo, va al médico. Por eso es que existe la historia clínica, ¿no? Revisa su historia clínica. Pero a ti ya se te dio este tratamiento y no funcionó, entonces ahora no va a funcionar igual. Tiene que darte un tratamiento más agresivo, más fuerte. Antibióticos que nosotros consideramos por escala, ¿no? Primero empezamos con los de primera generación, segunda generación, tercera y por último cuarta generación. Solamente tenemos antibióticos hasta cuarta generación y el 90% de la población humana ya se ha vuelto resistente a los antibióticos de la primera y segunda generación. O sea, nos queda la tercera y la cuarta. Ahora, el 50% ya se ha vuelto resistente a los antibióticos de la tercera generación. O sea, ¿qué les quedan? Las de cuarta generación. Y ustedes dirán, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que después de la cuarta generación ya no hay otros antibióticos? No, ya no hay. Ya no se ha vuelto a crear antibióticos mucho más fuertes. Porque si son más fuertes, no solamente acaba con la vida de las bacterias, sino que puede acabar con la vida de los seres humanos también. ¿Y cuánto nos han pronosticado? Solamente 12 años para que los antibióticos sean efectivos. Por eso, ahora se está haciendo muchas campañas de concientización para que las personas no se automediquen. Al automedicarse no saben exactamente la dosis, no saben cuántos días, no saben el horario que deben cumplir para poder tener este tratamiento, ¿no? Entonces, lo único que va a ocasionar son consecuencias, ¿no? Más adelante. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a regresar a la época antes de que Fleming, de que el científico Fleming descubriera la penicilina. Antes de la penicilina, las personas morían fácilmente por infecciones bacterianas, ¿no? ¿Ya? Pero eso también es responsabilidad de nosotros, ¿no? Eso no es, a veces solamente echamos la culpa al personal de salud. Sí, pues es que el médico es malo. No, no es así, sino que nosotros también tenemos que hacernos una autocrítica, un autoexamen. Yo cuando me he enfermado, verdaderamente he cumplido el tratamiento, verdaderamente yo estoy tomando conciencia acerca de que es peligroso la automedicación, ¿no? Entonces, ¿me he automedicado en algún momento? Lo más probable es que sí, ¿no? Si ya la vez pasada me dio igualito, ya, pues esta vez también voy a tomar lo mismo. No es así, ¿no? No es así. Listo. Entonces, con esta información ya
poco a poco vamos a ir tomando conciencia. ¿Ya ven? Entonces, como les decía, este es uno de los factores que también ayudó a que lamentablemente muchas personas no tuvieran el mismo efecto de los antibióticos, ¿no? Se complicaron, tuvieron neumonía, lamentablemente, fallaba la función pulmonar y bueno, ya ocurrió lo que todos sabemos, ¿no? Por eso es que se crearon las vacunas de una manera acelerada. ¿Por qué muchas personas o muchos científicos criticaban a las vacunas que se crearon contra el COVID-19? Porque en realidad el realizar o el crear vacunas nuevas no es nada sencillo, ¿no? Tiene que seguir unos pasos, tiene que seguir fases. Entonces, normalmente son 3 a 4 fases y esto demora entre 1 o 2 años. Listo, entonces, como les decía, demora bastante tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, en algunos casos, para algunos, estas fases se acortaron y por eso es que la OMS tenía que dar su visto bueno para ver si es que esta vacuna era funcional o no y si es que podía llegar a todas las personas. Por eso durante estos 2 años ustedes habrán, especialmente en el 2020, habrán escuchado que se crearon muchas vacunas experimentales. Una de ellas inclusive se creó aquí en el Perú, ¿no? Dos. Una que era por medio de lo que era la vía nasal, ¿no? Y otro también hacía algo parecido, ¿no? O sea que se vio a nivel mundial los laboratorios, los científicos para poder crear y solamente quedaron las que nosotros conocemos, ¿no? Porque algunas no pasaron la primera o la segunda fase. La primera fase normalmente se realiza en el laboratorio, directamente en el microscopio, porque se tiene que recopilar información, se tienen que hacer investigaciones directamente con el virus o con la bacteria. Después de eso, recién cuando ya se ha conseguido el principio activo que puede disminuir o que puede controlar este virus, recién pasa a animales, ¿no? Después de animales, que normalmente son roedores, porque, bueno, aunque para muchos, bueno, es bastante penoso que se experimente con animales, pero los roedores tienen una, un metabolismo muy parecido a los seres humanos, ¿no? Entonces, después de pasar el proceso, la fase con con roedores, recién se pasa a otros animales como por ejemplo los primates, ¿no? Que también tienen el sistema inmunológico, el metabolismo muy parecido, no, idéntico que el ser humano, ¿no? Después de ello, ya recién pasa a lo que viene a ser la cuarta fase, que es la experimentación con seres humanos, ¿no? Pero en cada fase debe tener una aprobación, porque si no se aprueba, entonces no puede continuar, ¿no? Y muchos se quedaron solamente en la segunda fase. Listo. Y también, por ahí estaba leyendo que muchas personas estuvo de moda el consumo de la ivermectina. Claro, la ivermectina viene a ser un medicamento que se utiliza, que es antiparasitario, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿cómo muchas personas tomaron la ivermectina y no se enfermaron? Lo que pasa es que la ivermectina tuvo un efecto placebo en muchos seres humanos. ¿Qué significa eso? Que la persona lo tomaba
pensando, ¿no? Que esto los iba a proteger, que esto los iba a ayudar, ¿no? Y créanme, a veces la parte psicológica ayuda bastante también para lo que es las defensas en el ser humano, ¿no? Ya esto lo van a comprender más adelante, ¿no? Listo. Y entonces, justo estaba hablando de la cuarta fase. En la cuarta fase previamente se pide un consentimiento. Ojo, no es que se escoja a las personas y se diga, a ver, tú, se les va a inyectar esta vacuna, no, sino que se hace una convocatoria de manera voluntaria, ¿no? a muchas personas de un determinado grupo. Entonces, esta cuarta fase, ¿en qué consiste? Este grupo voluntario se va a dividir en dos. A las personas que sí se les va a colocar en la vacuna experimental, ¿no? Y al grupo que se les va a inyectar el placebo. ¿Ya? Y esto es importante que ustedes lo conozcan porque sucedió, ¿no? Y hubo muchos problemas o muchos inconvenientes con esta situación. A ver, pero a estas personas se les informa, a todos se les reúne y se les dice, bueno, señores, se va a hacer como ustedes ya bien saben, hemos pedido voluntarios para poder colocar o aplicar esta vacuna experimental, pero tengan en cuenta que pueden tener diferentes reacciones, como tal cosa. O sea, se les tiene que informar detalladamente. No es que se les va a decir, ya, se les pone la vacuna y nada más. No, se les dice qué reacciones pueden tener, que va a haber se va a dividir en dos, que un grupo sí se le va a inyectar la vacuna experimental y al otro grupo solamente se le va a inyectar el placebo. O sea, ellos van con el conocimiento de esto, ¿no? Se les hace esa previa capacitación. Ahora, si ustedes presentan alguna reacción, automáticamente tienen que informar. Pero, eso sí, ninguno de ustedes va a saber si lo que se le está inyectando es la vacuna o el placebo. Esa era la única condición. ¿Ya? Entonces, si la persona aceptaba, firmaba un consentimiento y daba autorización para poder realizar esta fase, ¿no? Entonces, a ese grupo, no, que no contenía ningún principio activo, ¿no? Pero, ojo, ya se les había dado esta información, ¿no? Y de todas maneras se les pedía que no se confiaran, que se cuidaran, que usaran la mascarilla, que mantuvieran la distancia, que si había una persona enferma en casa, de todas maneras que se llevara a cabo el aislamiento, el lavado de manos, o sea, todas las recomendaciones se le dio. Entonces, al grupo que se le puso la vacuna, ¿y por qué hacen este tipo de experimento en la cuarta fase? Porque esto va a permitir medir qué tan efectiva es la vacuna, ¿no? Entonces se compara esos dos grupos. Si no es efectivo, entonces obviamente el grupo que se le ha puesto la vacuna no va a tener mucha diferencia de lo que se les inyectó el placebo, ¿no? Listo, entonces cuando ya se aprueba la salida de esa vacuna, ya se hace la producción, masiva, ¿no? Entonces, antes de salir al mercado, ojo, no es que ya se inyecte otra cosa. Antes de salir al mercado, entonces ahí recién tiene que haberse aprobado por la OMS, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud. Una vez que ya fue aprobado, recién se le informaba a la población, llegaba a sus casas un documento en donde decía, usted sí tuvo la primera dosis de la vacuna,
¿no? Y a las personas que se les inyectó el placebo, igual, se les llegaba el documento, la información, usted ha sido inyectado con el placebo, no con la vacuna, ¿no? Entonces, ya la persona después sabía, ¿no? Y esto también nos ayudaba a saber cuántas dosis tenía que aplicarse la persona, en cuánto tiempo. Por eso es que se sabe ahora, actualmente, que la primera dosis, de la primera a la segunda dosis tienen que pasar 21 días y de la segunda a la tercera 5 meses, igual a la cuarta, ¿no? Porque esto va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico. Y ustedes dirán, ¿y hasta cuándo tendremos que vacunarnos? Si, por ejemplo, hay vacunas que son efectivas 1 año, por ejemplo, en el caso de la influenza solamente su protección dura 1 año. Si tú te vacunaste hoy día, 29 de agosto, entonces tienes que vacunarte hasta el próximo 29 de agosto. Eso es lo malo de los virus, ¿no? Que tienen una protección muy corta. Muy bien. Listo. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar con la clase? No, Miss. Listo, pero se me escucha claro, ¿no? Sino que estoy un poco afónica y no sé si me están escuchando claramente. Escúchame. Sí, Ya, sí se escucha. ya, Claro, Sí, se profesor. escucha. listo, muy bien. Entonces, ¿por qué les doy esta previa introducción? Para poder comprender, ¿no? Cómo es que nuestro cuerpo puede actuar por sí solo o también necesita esa ayuda, ¿no? Pero existen muchos factores que pueden influir, que por ahí estaba leyendo, que no solamente la automedicación, sino también el tener otras enfermedades, como por ejemplo, pues, asma, el tener enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, obesidad, ¿no? Entonces, todo esto influye también para el sistema inmunológico. Ahora, hay personas que dicen, pero yo no soy, yo estoy en mi peso normal, me alimento bien, hago ejercicio, como a mis horas, ¿no? Pero vamos a preguntar, ¿estás descansando bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿No llevas una vida ajetreada, estresante? Entonces, eso también influye y está comprobado científicamente que la persona que no duerme sus horas completas, aparte de que está predispuesto a las enfermedades neurológicas, al aumento de peso, también puede debilitar el sistema inmunológico. Persona que vive constantemente estresado, pero hay que considerar que el estrés no es del todo malo. Siempre ustedes escuchan estrés, 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 estrés. No, lo que pasa es que el estrés se produce por la producción de una hormona en nuestro cuerpo, que viene a ser el cortisol. Si el cortisol se produce, es normal, tú te estresas y ese estrés es positivo. Porque imagínense que no tuviéramos estrés o no produjéramos esta hormona cortisol. Yo estoy caminando por una calle que no tiene mucha iluminación y yo veo que vienen 2 personas directamente hacia mí. ¿Qué es lo primero que voy a pensar? ¿No? El cerebro empieza a producir adrenalina, empieza a producir noradrenalina y ayuda también a producir el cortisol. ¿Qué reacción voy a tener? Obviamente me voy a dirigir hacia otra dirección, voy a tratar de salvaguardar mi vida. Si no produjera el cortisol, entonces yo sigo avanzando, me roban, me lastiman y yo como si nada, ¿no? Entonces, el estrés también nos permite reaccionar frente a las situaciones de peligro, ¿ya? Entonces, en cambio,
Si, por ejemplo, si hubiera, igual, yo les digo, hubiera un terremoto en estos instantes, ¿cuál sería su primera reacción? El cerebro manda una señal para que te estreses, para que mande esa señal que dice, tienes que salvaguardar tu vida, tienes que evitar el peligro. Te paras automáticamente, te vas a la puerta de tu casa, ¿no? No te vas a quedar sentado esperando a que te caiga el techo. Entonces, el estrés hasta cierto punto es bueno. ¿Cuándo es malo? Cuando supera ya los límites permitidos, ¿no? O sea, el estrés, el cerebro manda una señal y a cada rato se produce cortisol, cortisol, cortisol. ¡Ay, Dios mío, tengo que hacer mi trabajo, tengo que atender a mi familia, no hay dinero, no me alcanza y entonces estrés, estrés. Y ahí se convierte en un estrés negativo, ¿no? Y eso también ayuda a disminuir el sistema inmunológico, ¿no? Exacto, ya ven, por ejemplo, ahí nos está comentando su compañera que lamentablemente nosotros tenemos esa, ese problema, ¿no? En muchos casos, que vamos a la farmacia porque pensamos que es un simple resfrío, o bueno, pues que es la gripe común, ¿no? Y como dicen, lo barato nos sale caro, ¿no? Le pusieron una inyección y a los días estaba peor. Cuando va a una doctora particular le llamó la atención por ponerse esa inyección, ya que al contrario, en lugar de inhibir, de atenuar los síntomas, hizo que avance y se fortalezca el virus. Sí llegó a UCI, ¿no? A cuidados intensivos. Gracias a Dios salió de ese estado. Gracias a Dios, sí, en realidad sí, porque era bien difícil en el 2020 que una persona que ingresara a UCI pudiera salir, ¿no? Eso, y eso se tiene que controlar, porque si bien es cierto, las farmacias, la función de las farmacias o de las boticas es de dispensar los medicamentos, pero siempre y cuando exista una receta médica, ¿no? Debidamente firmada y sellada por el médico, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, ajá, ese es el problema, ¿no? Que eso sucede la mayoría de veces cuando se enferma. ¿Y qué es lo primero que se inyecta? La penicilina, ¿no? La penicilina no le va a hacer nada al virus. Lo único que va a hacer es debilitar nuestro sistema inmunológico y va a ayudar a que el virus se fortalezca o que ingrese una bacteria, que sería peor, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, continuamos. Y vamos a ver ahora cómo los microorganismos son también, pues, tienen su instinto de supervivencia, ¿no? Porque tienen que cada vez atacar más para sobrevivir, ¿no? En el cuerpo humano. Y en este caso, por ejemplo, ya nos hemos dado cuenta que con el COVID muchas personas han tenido secuelas, ¿no? Secuelas que hasta ahorita se siguen reportando porque hasta ahorita no acaba la lista. La OMS hace un mes sacó una lista de las secuelas que deja el COVID, desde problemas neurológicos, del sistema nervioso, cardiovascular, de todo, ¿no? Inclusive se ha reportado o se ha hecho el estudio de que en las mujeres ha producido secuelas en lo que es los cambios hormonales y también en el ciclo menstrual, ¿no? Todo eso, imagínense. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a ver en primer lugar qué cosa viene a ser antígeno, ¿no? Antígeno. ¿Cómo se pueden guiar? A ver, vamos a separar esta palabra para que ustedes se les haga más fácil, ¿ya? Anti.
qué significaba anti y vamos a ver qué cosa es geno, ¿no? Anti significa contra, ¿no? Geno significa contra el nacimiento, contra la producción, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser un antígeno? Los antígenos son moléculas extrañas, contrario a los genes de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso se les llama antígeno. Vienen a ser los cuerpos extraños que pueden ingresar a nuestro cuerpo, que pueden ingresar a nuestro organismo, ¿ya? Que se unen a los anticuerpos, uno para cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Cada anticuerpo o cada molécula que viene a ser parte de nuestro sistema inmunológico va a buscar a uno. No puede unirse a dos a la vez, no, a uno solo, nada más, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, antígeno viene a ser ese cuerpo extraño que ha ingresado a nuestro organismo y que quiere ocasionar enfermedad, pero viene el anticuerpo y lo va a bloquear, ¿ya? Listo, entonces en este caso, como les decía, estos antígenos son los que quieren producir enfermedad, ¿no? Listo, muy bien. A ver, vamos al siguiente. Ay, a veces estos antígenos, ¿no? Estos cuerpos extraños, no son células completas. O sea, no es como por decir un virus, una bacteria completa, no. Pueden ser solamente una parte nada más, ¿ya? Como por decir, el virus quiso ingresar y lamentablemente no sobrevivió, pero dejó una parte de él, ¿no? Listo, entonces en este caso no es necesario que sea completo, ¿no? Son solo fragmentos de las moléculas externas de virus o de células extrañas, como por ejemplo una bacteria o una célula tumoral. Ojo que también las células tumorales que se producen a veces pueden ocasionar pues que se active nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y eso se da porque estas células se van deformando, son células propias de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el hígado tenemos las células, los famosos hepatocitos, pero si alguno de estos hepatocitos al momento de reproducirse o de generarse, no se genera de una manera completa o se genera de una manera deforme, entonces empieza a producir también así células deformes, ¿no? Y ahí es donde nacen los tumores, ¿ya? Y esto manda una alerta o manda una señal hacia nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Esto también se le considera como un
antígeno, como un cuerpo extraño. Si bien es cierto, no viene fuera de nuestro cuerpo, o sea, no es que respiremos las células tumorales o no es que nos comamos a las células tumorales, se producen en nuestro propio cuerpo, pero ya se consideran como extrañas, ¿no? También pueden ser toxinas liberadas por células extrañas. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, si bien es cierto, tienen una forma de reproducirse, una forma de sobrevivir, pero si esta bacteria empieza a liberar toxinas, o sea, estas sustancias venenosas, la bacteria puede morir, pero queda esa sustancia venenosa, ¿no? Esa sustancia tóxica. Un ejemplo podría ser el Clostridium tetani. El Clostridium tetani es una bacteria. Pero, ¿qué es lo que ocasiona? A ver, ¿de qué enfermedad creen ustedes que estoy hablando? Si hablo de la bacteria Clostridium tetani. ¿Del tétano? Ajá, muy bien, del tétano. Pero, ojo, el tétano no es producida por la bacteria, sino que la bacteria segrega una sustancia tóxica que se libera en nuestro cuerpo y esa es la que ocasiona la enfermedad del tétano, que afecta al sistema nervioso, ¿no? Listo, entonces, sí, dime, Vela. Ay, no, mi disculpe, se activó solo. Ah, ya, yo pensé que tenías alguna pregunta. Entonces, para que se den cuenta que estos cuerpos extraños pueden ser las células completas o parte de ellas, e inclusive que vienen fuera de nuestro cuerpo o que viven en nuestro cuerpo, pero que empiezan a deformarse, ¿no? Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí con respecto a los antígenos? No, Miss. Listo. A ver, he tratado de ponerlo lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juzgamos acerca de lo que es la inmunología, hablar de antígenos, anticuerpos, es bastante complejo, es bastante complicado, ¿no? Pero como nosotros lo que necesitamos saber es lo más sencillo posible, entonces de esa manera sí seguimos, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, listo. A ver, seguimos. Estos cuerpos extraños o estos antígenos pueden ser o existen de las siguientes maneras. Los antígenos bacterianos, ¿no? O sea, las bacterias que producen las sustancias tóxicas o inclusive sus esporas. A ver, vamos a explicar un poquito de esto. Las bacterias vienen a ser unos microorganismos, entre comillas, bastante inteligentes, porque si la bacteria entra a nuestro cuerpo y ella misma no puede producir la enfermedad, deja a sus encargados, ¿no? Por ejemplo, las esporas es así como decir una flor. La flor tiene, toda completa, tiene sus pétalos, tiene el sépalo, tiene el polen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la flor? Cada cierto tiempo expulsa el polen, libera el polen y aparte pues con las abejas y todo eso para poder ayudarse a reproducir. Es igual la bacteria. La bacteria expulsa unas esporas que vienen a ser una forma también de que ayude a reproducirse, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la bacteria puede morir en sí, la bacteria principal, pero puede dejar sus esporas. ¿Y eso nos puede enfermar? Sí, también nos puede enfermar, ¿no? Y eso se considera un antígeno bacteriano, ¿ya? Un antígeno viral. A ver, vamos a ver un ejemplo de bacteria. Un ejemplo de bacteria tenemos el bacilo de Koch, tenemos lo que es la bacteria, la Helicobacter pylori el también. Helicobacter pylori, lo que viene a ser la Mycobacterium
tuberculosis, el Clostridium tetani, ¿no? Todas esas vienen a ser bacterias, ¿ya? Ahora, tenemos los antígenos virales. A diferencia de las bacterias, el virus es mucho más resistente. ¿Por qué? Como tiene un sistema de mutación bastante especializado, entonces le ayuda a sobrevivir en el tiempo, ¿no? En cambio, la bacteria sí puede ser disminuida o controlada por medio de sustancias. En cambio, el virus no, ¿no? Ahora, el virus, al momento de ingresar, tiene en su morfología, en su forma, tiene como una especie de pseudópodos o tiene una especie de raíces, ¿no? Y esta raíz, al momento de juntarse con las células de nuestro cuerpo, basta que esa parte superior del virus se expulse, pero queda esa raíz de los virus. Y eso es lo que va ayudándose a proliferar, ¿no? También a proliferarse y a contaminar las demás células. Un ejemplo claro sería lo que es el virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Que produce el SIDA. Ya sabemos que no es lo mismo. El VIH es el virus y el SIDA viene a ser la enfermedad en sí. A ver, vamos a hacer un ejemplo. En realidad, lo que mata a una persona no viene a ser el SIDA, sino cómo es que funciona. A ver, supongamos que acá tengamos a nuestra célula, ¿no? A nuestro glóbulo blanco. Y aquí tengamos a lo que es el virus del VIH. Ahí está. Entra a nuestra sangre y a propósito, llega a nuestro sistema inmunológico y se encuentra justo con esta célula. Entonces, ¿cuál va a ser la función de esta célula? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? ¿Qué era cuando decíamos la fagocitosis? ¿Qué era? Comer. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta célula va a llegar hasta donde está lo que es el VIH y se lo va a comer, va a extender sus pseudópodos. Disculpen. Va a extender sus pseudópodos y va a comérselo, ¿no? Ahí está. Se lo come, pero ese virus es lo que eso quería, que se lo coma. ¿Para qué? Para encapsularse y formar parte de lo que es este glóbulo blanco, ¿no? Entonces, ¿eso qué le va a permitir? Primero, le va a permitir camuflarse, o sea que cuando otros glóbulos blancos pasen cerca, no lo van a reconocer porque está dentro, ¿no? Dentro de este glóbulo blanco. También, ¿qué es lo que le va a permitir? Le va a permitir reproducirse. Listo, empieza a reproducirse. Empieza a producirse más dentro de esta célula, ¿no? Empieza a reproducirse. Se va a alimentar a través de esta célula y le va a ayudar a generar más virus. Listo. Una vez que ya atacó, ya se valió o utilizó a este glóbulo blanco, ¿qué es lo que va a suceder? Lo va a matar. O sea, ya prácticamente está muerto, ¿no? Pero se va a liberar. Lo destruyó y se libera. Ahora, imagínense cuántos virus se están liberando, ¿no? Se están liberando y estas a su vez van a ir en busca de lo que vienen a ser otros glóbulos blancos. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus del VIH? El virus del VIH va a ingresar a nuestro cuerpo y se va
a aprovechar de nuestras células blancas, de nuestros leucocitos, ¿no? Entonces, al momento de liberarse, va a ir también destruyendo nuestros glóbulos blancos. Así actúa el VIH, ¿no? Hay cura, están en proceso experimental, pero un medicamento que diga sí, ya se curó, no. Hay casos reportados, supuestamente, de personas que sí se han curado con estos medicamentos experimentales, pero tiene que haber un porcentaje de 100%. O sea, ¿qué quiere decir? Que de un grupo de individuos que tengan VIH, el 100% tiene que curarse, ¿no? Para que verdaderamente digamos, sí, fue efectivo. Pero hasta el día de hoy no. Así de una manera oficial no hay. Igualito que para el cáncer, ¿no? Existen lo que viene a ser procedimientos o experimentos, pero todavía no hay nada dicho, ¿no? Listo. Entonces, miren cómo es que trabaja así los virus, ¿no? Por eso les decía, el SIDA no es lo que te mata. ¿Qué es lo que te mata? Las enfermedades oportunistas. Porque si tú no controlas, o sea, no sabes que tienes VIH y no controlas esta reproducción de virus, como no tiene cura, lo único que podemos hacer es controlarlo para que la persona no se deteriore cada vez más. Entonces, si tú no lo controlas, ¿qué va a pasar? En algún momento va a disminuir tanto tus glóbulos blancos que otras enfermedades pueden ingresar a tu cuerpo, por ejemplo, desde una simple gripe o una neumonía. Y lo que te va a matar es la neumonía, ¿no? Porque tu sistema inmunológico no está preparado para combatir esa enfermedad. Por eso es que se le llama enfermedades oportunistas. ¿Ya? Listo. Entonces, de esa manera actúan los virus. Y también tenemos otros, pues también, ¿no? Tenemos los parásitos. Por ejemplo, ese parásito es bastante conocido. Se llama Giardia lamblia. Es microscópico, ingresa a nuestro cuerpo y produce la enfermedad giardiasis, ¿no? Listo. Este viene a ser un antígeno. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño y que ingresa a través de la alimentación o a través del agua, ¿no? Aquí tenemos otros parásitos como, este es microscópico, este es macroscópico, es mucho más grande. Parece unos tallarines, ¿no? Pero así vienen a ser los Ascaris lumbricoides, así se llaman estos parásitos, ¿no? Que pueden ingresar a nuestro cuerpo y se pueden reproducir a tal manera que inclusive hay personas que nunca se enteraron que tenían estos parásitos y los intestinos en algún momento de tanto que se habían reproducido se pueden romper, ¿no? Y que viene a ser solamente una parte de lo que es la tenia solitaria. Fíjense cómo estos parásitos también crean los sistemas para que no sean eliminados fácilmente. A ver, voy a acercarlo un poquito más para que ustedes puedan apreciar. A ver, ¿qué ven ahí? ¿Qué creen ustedes que les ayude, por ejemplo, en el caso de la tenia solitaria o tenia solium, le ayude a quedarse en el intestino? Es difícil eliminar esta tenia solitaria. ¿Qué es lo que ven ahí? A ver. Miren, por ejemplo, aquí nosotros vemos o podemos apreciar que en esta parte superior tiene como una especie, esta es la cabeza nada más, ¿no? Tiene como una especie de ganchos, ¿no?
Y también aparte tiene como una especie de agujeros que vienen a ser, no son sus ojos, son ventosas, así como las que tienen los pulpos en sus extremidades, igual. Esto va a ayudar a que se adhiera tanto a la pared del intestino que no se elimina. Y ustedes dirán, ¿y solamente esta parte es así? Sí. La tenia solitaria viene a ser un parásito muy largo que puede llegar a medir centímetros o puede llegar a medir metros, como por ejemplo 7 metros, puede llegar a medir 12 metros, o sea, prácticamente todo el tubo digestivo, ¿no? ¿Y cómo? ¿No se dan cuenta de que tienen un parásito tan grande? La parte del cuerpo es plano, como si fuera una cinta. Entonces no va a suceder nada porque la persona va a alimentarse y va a tener pues va a poder defecar o va a poder expulsar normalmente, ¿no? Porque es plano. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es plano, el cuerpo no importa en realidad. Lo que importa viene a ser la cabeza o escolex. Estos ganchos le van a permitir adherirse a la pared del intestino y estos pseudópodos también. Entonces, cuando se detecta que la persona tiene este tipo de parásito, que es una en realidad, nada más, no hay dos, nunca va a haber dos tenias, por eso es que se le llama tenia solitaria, una. En este caso, le dan tratamiento, pero si la persona no cumple el tratamiento bien, claro que va a expulsar el parásito, pero solamente una parte, o el 90%, ¿no? Que viene a ser el cuerpo. Elimina todito, todito el cuerpo, y es traumático eliminar el cuerpo. Imagínense lo largo que es y la persona sienta esa que está expulsando todo el cuerpo del parásito. Pero lamentablemente, si queda la cabeza adherida, de nada sirvió el tratamiento, porque de nuevo vuelve a crecer el cuerpo. O sea, basta que quede la cabeza, el tratamiento fue inefectivo. ¿Ya? Por eso es que miren cómo desarrollan estos métodos de defensa y de supervivencia. Listo. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿todos estos son considerados antígenos? Sí. Bacterias completas o incompletas. Virus completos o incompletos. Parásitos completos o incompletos también. Pero aparte de ellos, nosotros también podemos encontrar los hongos, ¿no? Hongos también, las toxinas, ¿ya? Entonces, estamos expuestos a muchos. ¿Y cómo hemos sobrevivido hasta ahora? Porque gracias a nuestro sistema inmunológico que ha logrado combatir, ¿no? Listo, muy bien. Ahora vamos a hablar de los anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿ya? Antes de entrar a esto, ¿tienen alguna pregunta? No, profesora. Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos al otro término. Ya nosotros hemos visto los antígenos, ¿no? Que son los cuerpos extraños. Ahora vamos a ver a los anticuerpos. Anticuerpos, anti contra. Cuerpos extraños. O sea, estos anticuerpos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a unirse a los cuerpos extraños para evitar que produzcan enfermedades. Por eso les decía, es como una llave para una puerta. Supongamos que eh, el antígeno ingresa a nuestro cuerpo y automáticamente
llega el anticuerpo para poder bloquearlo, ¿ya? ¿Cuál es el otro nombre que se le da a los anticuerpos? Se le llama también inmunoglobulinas. Se le llama inmunoglobulinas. Por eso es que en la clase anterior ustedes deben haber visto esta abreviatura, la famosa IG. IG significa inmunoglobulina, ¿ya? Listo. Estos anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas que están unidas a los linfocitos B. Recuerden que los linfocitos B vienen a ser parte de los glóbulos blancos, ¿no? O están disueltos en el plasma, entonces están relacionados directamente con el sistema inmunológico. Tienen una forma de I, ¿no? Como nosotros conocemos de Y. Su composición es así, como una Y, ¿no? Tienen esta forma. Listo. Vamos a ver los tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Ya? Vamos a empezar a ver las inmunoglobulinas desde las que son más abundantes en nuestro cuerpo a la que tenemos en menor cantidad, pero eso no significa que sean menos importantes, ¿no? Son tan importantes como las que se encuentran en mayor porcentaje. Primero encontramos lo que es la inmunoglobulina. La inmunoglobulina G. Para que ustedes se acuerden, a ver, vamos a hacer un ratito. A ver. Las inmunoglobulinas, para que ustedes utilicen la mnemotecnia, pueden decir los anticuerpos o inmunoglobulinas GADB. Ay, no me quiere dar el mouse. GADB. Esos son los 5 tipos de anticuerpos inmunoglobulina. Inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la M y la inmunoglobulina E. ¿Ya? Listo. Esos son los tipos. Son 5 principales. Muy bien. Empecemos entonces por la G. La inmunoglobulina G es el anticuerpo más abundante en la sangre, ¿ya? Más abundante, en un 80%. O sea, imagínense, el que más está en nuestro cuerpo viene a ser la G. Y también se encuentra en la leche materna, ¿ya ven? Entonces, por eso nosotros conversábamos la clase anterior acerca de lo que era la leche materna. La leche materna tiene esa ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque cada mamá produce su propia leche. Entonces, esa leche, desde el primer momento en que sale, cuando el niño ya ha nacido, entonces tiene gran cantidad de inmunoglobulinas o de anticuerpos que van a proteger al niño hasta que él pueda formar sus propias defensas, ¿no? Entonces, durante esos 6 meses, el niño va a estar protegido gracias a la leche de mamá, ¿ya? Listo. Entonces, como les digo, es el más abundante en el cuerpo humano, la inmunoglobulina G, y también se encuentra en gran cantidad en la leche materna. Protege al feto atravesando la placenta, o sea que la mamá se lo pasa al niño a través de la placenta por medio del cordón umbilical y llega hasta el bebé, ¿no? Hasta el feto. Indican si la infección es antigua, por eso es que no sé si ustedes habrán visto cuando se saca lo que es la prueba rápida del COVID, hay una que dice IgG, IgM, ¿no? Cuando sale positivo IgG significa que ya esa infección es antigua, o sea que ya pasó, ¿no? Pero que todavía se conserva
esta gran cantidad de anticuerpos para proteger al ser humano. Esta IgG, esta inmunoglobulina G, facilita la fagocitosis, ¿ya? La fagocitosis. Listo. Entonces, ya saben, esta es la más abundante, ¿ya? La más abundante. Y se encuentra también en la leche materna. A ver, si se pasa a través de la leche materna, ¿qué tipo de inmunidad es? A ver, recuerden el esquema. ¿Los tipos de inmunidad principales cuáles eran? Lo que vimos la semana pasada. A ver. Inmunidad innata. Ya, inmunidad innata, ese es uno. Y la otra es la inmunidad Adaptativa. claro. Entonces, ¿cuál de las dos es si se pasa a través de la leche materna? ¿Innata o adaptativa? Adaptativa. Adaptativa. Listo. Adaptativa. Muy bien. En lo que es adaptativa, había dos tipos más. ¿Cuál era? Adaptativa, de manera natural. Adaptativa O natural. pasiva. No, Exacto. pasiva. Entonces, completo sería, este tipo de inmunoglobulina se da en el tipo de inmunidad adaptativa. Artificial. No, no es artificial. Adaptativa, Natural, natural, pasiva. pasiva. Muy bien. Adaptativa, natural, pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque se pasa de mamá a niño. ¿Ya? Muy bien. Listo. Perfecto. Ya está. Entonces quedó claro lo que es la inmunoglobulina G, ¿ya? Es la más abundante, se encuentra en la leche materna, se puede pasar a través de la placenta, también mientras la mujer está gestante. La inmunoglobulina A es secretado desde la sangre hasta la saliva. O sea, se pasa por las secreciones, ¿no? La saliva, las lágrimas, el moco, la mucosa y se encuentra en un 10 a 15%. Se llama disminuyendo, ¿no? Pero es efectivo. ¿De qué es efectivo? Es efectivo. Listo. A ver, ahora les pregunto con esa premisa. Ojo, se da desde la sangre y se encuentra en la saliva, en las lágrimas, en el moco y en las mucosas. Ojo, ¿qué tipo de inmunidad es? Innata. Ajá, Barrera perfecto. química. Barreras químicas, perfecto. O sea, las barreras externas, ¿no es cierto? Ahí es donde se encuentra la inmunoglobulina A. Excelente. Ya, entonces, este tipo de inmunoglobulinas se unen a los microbios especialmente en el tracto digestivo y respiratorio. Claro, porque vienen a ser las primeras barreras. ¿Se acuerdan que cuando nosotros dijimos, cuando tú comes algo, ¿con qué es lo primero que se encuentra el alimento? Aparte de las estructuras anatómicas, con la saliva, ¿no? Y esta saliva tiene la secreción en sí tiene una composición química especial que ayuda a eliminar los microorganismos que quieran ingresar, ¿no? Igualito por la vía respiratoria, ¿no? A través de la respiración, en la mucosa nasal, ¿no? Entonces, esta inmunoglobulina A se encuentra ahí. Y aquí, en este caso, ¿qué es lo que hace? Inhibe a los parásitos, o sea, ayuda a eliminar los parásitos. No a eliminarlos, sino que evita que se reproduzcan, eviten que causen daño, hasta que este parásito muera por sí solo, ¿no? Muy bien. Listo. Seguimos. Inmunoglobulina M. Inmunoglobulina M es el primer anticuerpo en la sangre. O sea,
que desde el momento en que el ser humano es creado, ya esta inmunoglobulina M es la primera que aparece, ¿no? ¿Cuál es la función que cumple? Aglutina antígenos. ¿Qué significa aglutinar? Aglutinar significa que los reúne. O sea, es como que, por ejemplo, cuando existen los simulacros de sismo, nosotros nos aglutinamos, ¿no? En un círculo. Hacemos los simulacros, de repente podemos estar en diferentes lugares, pero nos reunimos, ¿no? Nos empezamos a juntar. Y esto es lo que hace esta inmunoglobulina M. Aglutina los cuerpos extraños, o sea, los junta, los reúne, para que las células especializadas los fagociten, o sea, se los coman, ¿no? Este anticuerpo está presente en los linfocitos y en el suero, o sea, en el plasma de la sangre, en un 5 a 10%. Ahí vamos disminuyendo. Y como les decía, es el primero que se forma en el neonato. Es el primerito que tiene. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad es? Adaptativa. ¿Es adaptativa? A ver, Adaptativa, profesora. a ver, Adaptativa, Miss. es adaptativa. Entonces, si es adaptativa, ¿quién se lo pasa? Ahí dice quién se lo pasa. Misma. Es un señal. ¿Qué dijo? No, yo les pregunto, si es adaptativa, entonces, ¿quién se lo pasa? Ahí dice quién se lo pasa, esa inmunoglobulina M. Adaptativa, natural, activa. La barrera placentaria, profesora. Adaptativa, natural, pasiva, profesora. Ya, a ver, por eso les decía, a ver, hay dos tipos, ¿no? Ustedes, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí. Ah, ya, listo. Entonces, ustedes me estaban diciendo que era este tipo de inmunoglobulina M viene a ser un tipo de inmunidad adaptativa. Eso quiere decir que se va adaptando a medida que pasa el tiempo. Y yo les preguntaba, ustedes, para que me fundamenten su respuesta, ¿qué tipo de adaptativa es? O sea, ¿quién se lo está pasando? La mamá. ¿Seguro? Miren, lean bien. Mira, acá, a ver, voy a subrayarlo. Ojo, dice, es el primero que se forma. La barrera placentaria, profesora, por medio del saco amniótico. ¿Qué se forma? Si se forma por sí solo, entonces, ¿qué tipo de inmunidad es? Por eso les vuelvo a preguntar desde un inicio. ¿Será adaptativa? Sí, Miss, es adaptativa. Innata. Es innata, porque aquí no dice que se lo pasa a la mamá, a diferencia de lo que es la inmunoglobulina G. Entonces, esto se forma por sí solo en el
en el cuerpo del niño por sí solo. Por eso dice, es el primer anticuerpo en la sangre. Y es el primero que se forma, no que se pasa, ¿ya? Entonces, ojo, fíjense bien. A ver, retrocedamos, ¿ya? Aquí, a diferencia de lo que era la inmunoglobulina G, que decía, se encuentra presente en la leche materna. Entonces, ahí sí quiere decir que era adaptativa. Protege al feto atravesando la placenta. Muy bien. Pero esta sí es adaptativa. En cambio, la otra no. Dice, se forma. ¿Ya? Entonces, sí es innata. Muy bien. ¿Ya? Listo. Ya, ahora sí. A ver, sigamos. Ajá, ya para poder finalizar. La inmunoglobulina D sustituye a las inmunoglobulinas M. ¿Qué quiere decir? El anterior, ¿no? ¿Por qué lo sustituye? A veces, cuando no hay muchos anticuerpos M o muchas inmunoglobulinas M, entonces, ¿quién lo va a ayudar a reemplazarlo? La inmunoglobulina D, o sea que viene a ser como una inmunoglobulina de reserva, ¿ya? Este anticuerpo está unido a los linfocitos B, ¿ya? Entonces, acuérdense, si no hay inmunoglobulinas M, ¿quién viene a ayudar? Las inmunoglobulinas D, ¿ya? Y tenemos lo que es la inmunoglobulina E. En este caso, viene a ser la respuesta alérgica se produce cuando la inmunoglobulina E se une a sustancias inocuas, estimula la producción de inmunoglobulina G e impide se contacte con la inmunoglobulina E, elimina parásitos o gusanos. A ver, para hacerlo más sencillo, ¿qué pasa? Que esta inmunoglobulina E se encuentra presente cuando hay reacciones alérgicas, como en mi caso. Ahorita, por ejemplo, yo estoy produciendo gran cantidad de inmunoglobulinas E, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo estornudos, tengo de repente secreción nasal o tengo lo que es ojos llorosos, ¿no? O de repente alguien comió algo que no le cayó bien y empieza a reaccionar su cuerpo con lo que son granitos, ¿no? Entonces, en este caso, esto viene a ser la inmunoglobulina E. Está presente en las reacciones alérgicas, ¿ya? ¿Ayuda a eliminar los parásitos y los gusanos? Sí, también. Y está presente en menos de un 1% en la piel. O sea, es uno de los tipos de inmunoglobulina que se encuentran presentes fuera del cuerpo, o sea, en la parte externa, ¿no? Si está en la piel, ojo, ¿qué tipo de inmunidad es entonces? Facilito. Disculpe, ¿podría volver a repetir la pregunta? Perdón, hija, no te escuché. Ya, ahora sí. ¿Qué tipo de inmunidades? Si está presente en la piel, ¿qué tipo de inmunidades? Innata. Ajá, la inmunidad innata, barreras, ajá, físicas, muy bien, ¿ya? Y es el único tipo de inmunoglobulina E que está en mamíferos, solamente en los mamíferos. Ningún otro ser vivo tiene este tipo de defensa, ¿ya?
ciertos términos que nosotros debemos recordar. ¿Qué significa neutralizar? Neutralizar significa la unión específica del anticuerpo a la zona del antígeno que provoca el proceso patogénico. O sea, ¿cómo se va a producir la neutralización? Ingresa el microorganismo y automáticamente las inmunoglobulinas lo rodean para neutralizarlo. O sea, para que no siga avanzando. Matar. Obviamente matar significa que lo elimina completamente. Aglutinar significa que los va a juntar. Esto es aglutinar, ¿no? Las inmunoglobulinas empujan a toditos los microorganismos para juntarlos en una sola y sean mucho más fáciles de ser eliminados. Y lo que es la opsonización significa que estas inmunoglobulinas, por eso miren, ahí están representados como una I, ¿no? Los van a rodear, ¿para qué? Para que sean reconocidos por los glóbulos blancos y así sea más fácil fagocitarlo, ¿no? Listo. Entonces, estos son los procesos que se dan entre los antígenos y los anticuerpos. Neutralizar bloquea su paso y su acción. Matar los elimina. Aglutinar, juntar. Opsonización los rodean para que sean reconocidos por los fagocitos. ¿Ya? Así viene a ser y por último, con esta diapositiva terminamos, la reacción de opsonización. ¿Cómo es? Aquí tenemos en el primer lugar a lo que viene a ser la bacteria con sus antígenos, ¿no? O sea, entra la bacteria a nuestro cuerpo. Después llegan los anticuerpos y los empieza a rodear. Se unen a ellos. Esto va a hacer, como dice aquí, va a hacer que la bacteria se vea más sabrosa, más apetitosa. Y por lo tanto viene el macrófago para poder fagocitar, para poder comerse. Eso viene a ser la opsonización, ¿no? Lo rodea, se une a él para que sea reconocido por los glóbulos blancos. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? Sí, va a enviar las diapositivas ahora, ¿verdad? Sí, ahora las voy a subir al Class. No, todo claro, profesora. Listo, chicos. Entonces, por ahora todavía en este curso no les he dejado, aparte de lo que es cadena epidemiológica, otra actividad. Para el próximo lunes, si bien es cierto, tenemos clase el miércoles, ¿no? Pero para el día lunes, ya para que vayan estudiando, les voy a tomar examen del primer tema, inmunología y de antígenos y anticuerpos, que son pues poquitas diapositivas, ¿no? Entonces, examen el próximo lunes de esos dos primeros temas, ¿ya? Para que vayan estudiando. Listo, chicos. Entonces, con esto me despido y nos encontramos el día miércoles para poder continuar con lo que es tendencias en inmunización, ¿ya? Nos vemos. Cuídense. Que tengan bonita noche. Nos vemos, licenciada. Gracias, profesora. Que Cuídese. faltaba la asistencia. Sí. A ver, por favor, menciónenme quiénes son, pero de manera ordenada, ¿ya? Voy a llamar, me contestan, ya, me van a contestar. A ver, Aburto. Presente, Miss. Ya, ok, listo, Aburto. Blas. Meléndez Bolívar. Ya, ellos son los únicos que faltaban, nada más. Listo. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, cuídense ya hasta el día miércoles.
Bendiciones, profesora, cuídese. Igualmente, cuídense. Gracias.